Sentía mucho miedo, sentía miedo de que me quisieran matar, de que mi familia me quisiera hacer daño, de que me quisieran abandonar, pero a niveles como muy fuertes, ¿no? O sea, ahorita al decirlo creo que no cabe en palabras poder explicar un brote psicótico realmente. Y creo que algo que me dejó punto de partida es la conciencia de saber que estoy enferma y que tengo que vivir conforme a eso. Y eso no me define. Mi nombre es Tania Laura y tengo 27 años. Soy estudiante de nutrición y maestra de yoga. Tengo una pequeña marca emergente de joyería. Yo entré a punto de partida en mayo de 2024 con el diagnóstico de trastorno bipolar. Ya había recibido mi diagnóstico, pero por consumo de marihuana, de mi otro diagnóstico que es adicción a la marihuana, este consumo me llevó a tener un brote psicótico. Mi psiquiatra, que ya tenía de tiempo atrás, nos recomendó punto de partida para ayudarme con este proceso de recuperación. La marihuana es una sustancia que está muy normalizada. Puede que haya personas que tal vez puedan consumirla sin ninguna implicación. Creo que actualmente la marihuana es una sustancia que está muy modificada. Es algo que, por lo menos a mí, con el diagnóstico de trastorno bipolar, pues tiene el potencial dañino de generarme brotes psicóticos. Entonces, vivir con esta adicción ha sido un proceso de aceptación de que es una sustancia dañina y de que a pesar de que esté muy normalizada a nivel social, pues es algo que yo no puedo consumir. Ha habido este proceso de alejarme de amistades, de alejarme de lugares, de alejarme de situaciones en las que me expongo a este consumo para no hacerlo y protegerme de esta manera. Empecé a los 18. Tenía amigos más grandes que consumían y tenía una amiga que tenía un hermano que consumía, entonces como que yo iba mucho a su casa y empezamos a consumir como muy frecuentemente y pues de ahí como que pues ya no la dejé. Cuando recibí mi diagnóstico de trastorno bipolar me dijeron que no podía consumirla, la dejé, pero pues al ser una adicción y al no tener yo las herramientas previo a este internamiento para poder pues dejarlo, recaí y ahora ha pasado un año desde que yo salí del punto de partida que ya llevo sin consumir. El trastorno bipolar es una condición en la que mucha gente cree que es como de estoy de buenas y luego estoy de malas y pasa muy rápido. Realmente lo que pasa son en temas de mi energía, o sea, tengo mucha energía física y mental o tengo muy poca energía física y mental. Cuando tengo mucha energía física y mental son manías por encima de lo que sería lo normal o lo esperado. Mi psiquiatra me lo explicaba como que no tiene una pieza que regula como esta parte química, entonces a veces secreta demasiadas hormonas o neurotransmisores o lo que sea que hacen que me estimule de más a nivel físico y mental, o después de estos periodos como de mucha estimulación pues viene un bajón, obviamente, donde vienen las depresiones y es esta falta de esos neurotransmisores y de esas hormonas que regulan como la parte anímica, digámoslo de alguna manera. Fue muchos años antes de recibir mi diagnóstico de estar oscilando entre sentir una persona muy inestable, no saber de dónde venía, pero tomar muchas decisiones impulsivas, no tener como una regulación emocional pues sólida. Es un trastorno que una vez diagnosticado y una vez medicado puede ser muy noble, por lo menos en mi caso ha sido algo que ha respondido muy bien a tratamiento y al tratamiento que me han dado de aquí. Es un diagnóstico que antes de recibirlo, si no está tratado, pues sí te da una vida de mucha inestabilidad y en mi caso de mucho sufrimiento y de decisiones pues impulsivas que me llevaron a ir construyendo poco a poco una vida que no era la vida que yo quería para mí. Por ejemplo, yo salía mucho, socializaba mucho, en el tema íntimo también era como una apertura como excesiva, entonces pues no había como esta regulación ni por parte de la conciencia de entender que eran decisiones que no me estaban haciendo bien, ni por parte del tema sensorial de decir esto me está dando placer inmediato, salir, tomar, drogarme, pues es algo que me da una recompensa inmediata. Y en este malestar de sentirme bien y sentirme mal y tener como sube y baja, era lo que yo buscaba a través de las sustancias que consumía, marihuana principalmente. Tuve un brote psicótico, o sea, yo he tenido 2 brotes psicóticos en total en mi vida, experiencias horribles. Es perder la noción de la realidad. Creo que cada brote psicótico tiene su característica dentro de la persona que lo experimenta, pero en mi caso tengo delirios.
hay dos variantes que se pueden dar. Están las alucinaciones, que son temas visuales, auditivos, que escuchan o ven cosas que no están ahí. Y están los delirios, que son pensamientos que van generando creencias pues delirantes, fuera de la realidad, que no tienen una base en la realidad y que van como creciendo dentro de esta red de creencias. En mi caso tenía delirios de persecución, tenía delirios de grandeza, temas como místicos. Creo que mucho en parte está como relación con la marihuana y esta como línea que tiene de ser como espiritual y todo esto, pues muchos de esos pensamientos se iban como hacia ese lado, ¿no? Entonces, pues son experiencias en las que te sales de la realidad. Antes de punto de partida yo ya tenía mi diagnóstico, pero yo quería ser como si no estuviera enferma. Quería comportarme, quería salir, quería seguir con mis amistades, quería seguir viviendo una vida como si no estuviera enferma. Poco antes, o sea, un mes antes de que yo entrara a punto de partida, hice un contrato conmigo misma y lo firmé con mi hermano y todo, de que iba a dejar la marihuana, de que ya no iba a volver a fumar porque yo sabía que era algo que me ponía en riesgo. Y lo intenté dejar y no podía. O sea, realmente la adicción que yo tenía era más fuerte que yo y no tenía las herramientas para enfrentarla. Entonces yo ya sabía que estaba en un punto de mi vida en el que ya no quería estar y sabía que estaba sufriendo muchísimo. Y yo le pedí a Dios, o sea, yo le decía, por favor, ayúdame a dejar esto, ¿no? Pero pues fue hasta que llegué aquí que recibí esa respuesta y ese regalo que para mí fue este internamiento, para poder conocerme y conocer mi diagnóstico mucho mejor, para tener las herramientas para construir una vida distinta. O sea, yo al final ya lo usaba para todo. Lo usaba como para ir a la escuela, para ir al súper, para hacer de comer, para bañarme, para hacer ejercicio, o sea, ya era el pretexto para todo, porque pues obviamente una adicción llega hasta ese punto. Y claro que yo tenía muchas más fluctuaciones en el estado de ánimo, o sea, no en estar de buenas o malas, sino en decir, no me puedo parar de la cama. O sea, había semanas en las que no me podía parar de la cama, en las que faltaba a la escuela, que no podía cumplir con mis responsabilidades porque pues ya me había drenado toda esa parte química con el consumo. Yo lloraba mucho cuando entré aquí, pero lloraba porque estaba muy agradecida. Para mí fue un regalo inmenso, o sea, era algo que yo venía pidiéndole a Dios desde mucho tiempo atrás, el dejar de sufrir de esta manera por mi consumo y por mi diagnóstico y no saber qué hacer con mi vida y con mi inestabilidad. Y estar aquí pues fue una oportunidad maravillosa de aprender, ¿no? O sea, yo estaba en las psicoeducativas y me sentaba y anotaba todo y preguntaba y estaba súper al pendiente porque fue una cantidad de conocimiento inmenso que me ayudó mucho a entenderme y entender mi trastorno a profundidad. Yo tenía a mi psiquiatra, falleció desafortunadamente, pero él era una persona que me guiaba mucho y me enseñó mucho de mi trastorno, pero creo que no, en una consulta de 1 hora, una vez cada 3 meses, no puedes tener la profundidad de acompañamiento que puedes llegar a tener en un internamiento. Creo que los profesionales que hay aquí son sumamente empáticos y comprometidos con la recuperación de los pacientes. Ahora, desde mi experiencia como profesional de la salud en el tema de nutrición, pues entiendo que hay una parte de entrega del profesional en la que tú pones todo y el paciente tiene que poner de su parte. Creo que aquí como profesionales en temas de salud mental te dan todo, te dan todas las herramientas, te dan todo el conocimiento, te dan toda la contención emocional, te dan todo el acompañamiento y pues ya queda en tus manos como paciente decidir qué hacer con todas esas herramientas y con todo ese espacio seguro que se crea dentro del internamiento. Estar internada pues no es un proceso fácil y extrañas a la familia y extrañas el mundo exterior y pues todo, pero creo que fue estando en las psicoeducativas cuando me di cuenta de todo lo que estaba aprendiendo que supe que esto me iba a cambiar la vida. Te ven como humano, te ven como un humano que sufre, te ven como un humano que viene arrastrando una historia que no quiere vivir. Por más que como enfermos nos aferremos a la enfermedad, nos aferremos a la vida que llevamos en este momento, pues claro que hay un sufrimiento y creo que los profesionales de la clínica lo ven y te acompañan desde esa empatía de saber que estás sufriendo.
La conciencia de enfermedad es lo más importante. O sea, yo pude trabajar el hacer las paces con mi diagnóstico y fue un proceso, o sea, todo el primer mes que yo estuve en comunidad terapéutica, que es una de las clínicas que tienen aquí en Punto, yo estaba enojada y no estaba enojada con mi familia, no estaba enojada con el mundo, estaba enojada con la vida por darme este diagnóstico, ¿no? Y yo pude tener ese duelo en el que solté las creencias de lo que tenía sobre mí misma y las creencias que tenía sobre lo que pensaba que tenía o iba a ser mi vida para abrirme paso a construir una vida que jamás me hubiera podido imaginar. Es difícil tener a una persona con un diagnóstico en la familia. Creo que hay un proceso que tiene que hacer la persona con el diagnóstico y hay un proceso que se tiene que llevar como familia. Y mi psicóloga familiar tenía como una analogía que me gustaba mucho, que es que cada quien aprenda a cargar su mochila. En la medida en la que trabajemos con la codependencia, de querer cargarle la mochila al otro, de querer resolverle la vida al otro, ya sea al enfermo o a cualquier otra parte de nuestra familia, pues podemos ir sanando y cada quien puede ir cargando su propia mochila y de esta manera vamos a construirnos como individuos cada vez más independientes, ¿no? La independencia y la autonomía es algo que se construye, no es algo que se da en un día ni algo que se obtiene de inmediato, pero ir con el objetivo de construir esa autonomía para con los pacientes y para cada uno de los integrantes de la familia, pues nos permite reajustar la dinámica familiar para que sea un entorno más sano para todos. Para mí, lo más importante fue verme como una persona digna de una vida plena. Yo no creía que yo la mereciera o yo no creía que tuviera la capacidad de construirla. Y para mí fue muy importante creerme que me merezco una vida plena y que yo soy la que la va a construir, con ayuda de mi familia, con ayuda de mi psicólogo, de mi psiquiatra, de mi consejero. Por supuesto que ellos van a ir de la mano, pero hay cosas que solo yo puedo hacer por mí y esas cosas son las que construyen la vida digna que yo me merezco. Es parte de, creo que de reconocerme a mí misma y de tratar de recordarle a los demás que pues que somos humanos dando lo mejor que podemos, ¿no? O sea, que todos estamos intentándolo, que todos estamos enfrentándonos a una vida que a veces puede ser muy difícil y que es importante tratarnos los unos a los otros con respeto y con compasión, porque no sabemos lo que está viviendo la otra persona. Ahora, poder estar cursando el último semestre de mi licenciatura y tener la oportunidad de estar en consulta con personas y yo ofrecer mis habilidades y mi conocimiento, ponerlo al servicio de otras personas, me estremece de verdad reconocerme desde ese lugar. O sea, yo no pensé, en un punto de verdad, no pensé que pudiera lograr algo así jamás, ¿no? Y ahora que tengo esa experiencia de poder estar en consulta, yo dando la consulta con mis pacientes, pues me veo a mí como una persona valiosa que tiene algo que aportar y eso es algo que antes no tenía. Es importante aprender a soltar, sobre todo soltar amistades que no son lo mejor para ti y no quiere decir que sean personas malas, simplemente no resuenan con lo que tú necesitas vivir desde tu patología, ¿no? En mi caso, desde mi diagnóstico, hay personas de las cuales yo me tuve que alejar porque sus hábitos no resonaban con los hábitos que yo tenía que construir para mí. Pero creo que sobre todo he tenido que aprender a soltar la persona que yo creía que era y la identidad que yo había generado alrededor de mi consumo, alrededor de mi trastorno, alrededor de mi inestabilidad y permitirme soltar toda esa idea que yo tenía de mí misma para abrir espacio a la vida, a Dios, al universo, o como lo llames, para demostrarme y abrirme los ojos ante la persona que realmente puedo ser y es mucho más de lo que en algún momento hubiera imaginado.